Hola, un saludo a todos. Pues continuando con la clase, ahora vamos a ver lo que son las expresiones racionales algebraicas. Antes que nada hay que recordar a qué nos referimos cuando hablamos de expresiones racionales algebraicas, ya que su nombre suena un tanto engorroso, pero su definición es muy simple. Cuando hablamos de una expresión racional nos estamos refiriendo a una expresión que se puede escribir de la forma a sobre b, es decir, en forma de una fracción. Y si a esto le agregamos el término algebraico, son expresiones algebraicas que se escriben en forma de fracción. Por ejemplo, si nosotros nos olvidamos por un momento del denominador, entonces tenemos en el numerador una expresión algebraica, que en este caso es 2x más 10, y de igual forma en el denominador tenemos una expresión algebraica que es x al cuadrado más 10x más 25. Entonces tanto el numerador como el denominador es una expresión algebraica y además son racionales. ¿Por qué? Porque se escriben de la forma a sobre b. Cuando tenemos expresiones racionales algebraicas, nosotros tenemos que expresarlas de la forma más simple posible, y pues para ello tenemos que simplificar estas expresiones. ¿De qué forma? Bueno, aplicando las factorizaciones que aprendimos en las clases anteriores. Si tienen algún problema con las factorizaciones, pues pueden visitar las clases anteriores donde hay videos ejemplificando lo que es la factorización por tanteo, la factorización por agrupación, por factor común, la factorización por diferencia de cuadrados. Todas esas ejemplos o todas esas factorizaciones están en la clase que está en la plataforma. Entonces, a continuación vamos a factorizar este primer ejemplo. Tenemos la expresión 2x más 10 sobre x al cuadrado más 10x más 25. Pues si nosotros observamos el numerador, vemos que este numerador tiene un factor en común. ¿Y cuál es ese factor en común? En este caso vemos que el 2 y el 10 tienen un factor común, es decir, tienen como máximo divisor a quién. En este caso es al mismo 2. ¿Por qué razón? Porque recordemos que si nosotros tomamos el 10 y también tomamos el 2 y sacamos su máximo común divisor, pues recordemos que para sacar el máximo común divisor tenemos que descomponerlo en sus factores primos a ambos términos. En este caso ambos tienen mitad, que es 5, y mitad de 2, que es 1. Entonces no puedo seguir descomponiendo el 5. ¿Por qué? Porque el 2 ya llegó a su mínima expresión. Recordemos que cuando hablamos del máximo común divisor, el término tiene que estar en común en ambos términos. En este caso es 2. Entonces me queda como factor común 2. Y este 2, recuerden que va a dividir esta expresión. 2x dividido entre 2, simplemente me queda x. Y 10 dividido entre 2, me queda 5, positivo 5. Todo esto sobre este trinomio. Este trinomio es de la forma x al cuadrado más bx más c. Lo que quiere decir que podemos utilizar la factorización por tanteo. La factorización por tanteo nos dice que vamos a abrir un par de paréntesis. La raíz cuadrada del primer término es x, la colocamos en ambos paréntesis. El signo del primer paréntesis va a estar definido por el primer signo, que en este caso es positivo. Y el signo del segundo paréntesis va a estar definido por la multiplicación de estos dos signos. En este caso, más por más es más. Y luego vamos a buscar dos números que multiplicados me den 25 y que al sumarse me den 10. Entonces, dos números que al multiplicarse 25, pues tenemos 5 y 5. Y vemos que al multiplicar nos da como resultado 25 y al sumarse nos da como resultado 10. Por lo tanto, nuestra factorización está correcta. Pero lo que nosotros queremos hacer es simplificar esta expresión. Y vemos que en el numerador y en el denominador se repite un factor. ¿Cuál es ese factor que se repite? Es el factor
x más 5. Por lo tanto, yo puedo cancelar el factor x más 5 con el factor x más 5. Y me queda 2 sobre x más 5. ¿Por qué razón puedo hacer esta operación? Bueno, porque observemos que el numerador y el denominador está expresado como el producto de sus factores. Entonces, si está expresado como el producto de sus factores, entonces aquí me queda una división. X más 5 entre x más 5 es 1, pero no es necesario escribirlo. Entonces, simplemente decimos como que se cancela este término con este y me queda 2 sobre x más 5. Y aquí me queda expresado en su mínima expresión. Vemos que ya no podemos aplicar ningún tipo de factorización. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 49 sobre 2x más 14. Si nosotros observamos en el numerador, lo que nosotros tenemos es una diferencia de cuadrados. Entonces, para factorizar una diferencia de cuadrados, lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle la raíz tanto al primer término como al segundo término. Estamos hablando de raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x al cuadrado pues es x. La raíz cuadrada de 49 es 7. Y esto lo expresamos como el producto de la suma por la diferencia. Es decir, nos va a quedar como x más 7 por x menos 7. Recuerden que si tenemos algún problema con las factorizaciones, podemos regresar a la plataforma y ahí vamos a encontrar los videos sobre este tipo de factorización. También aquí podemos observar que tenemos 2x y 14. Entonces, el máximo común divisor entre 14 y 2 pues va a ser 2. Si ustedes no lo pueden hacer mentalmente, lo pueden hacer de esta forma, como yo lo hice en el primer ejemplo. Entonces, recordemos que este término o este factor en común va a dividir toda esta expresión. Entonces, 2x dividido entre 2, pues simplemente me da como resultado x, más 14 dividido entre 2 me da como resultado 7. Y observamos que en esta expresión nos quedan dos términos semejantes o dos términos iguales, que en este caso es x más 7 y x más 7 en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, yo puedo cancelar estos términos y me da como resultado x menos 7 sobre 2. Y no puedo seguir simplificando esta expresión ya que llegamos a su mínima expresión. Continuando con las expresiones racionales algebraicas, pues vamos a aprender cómo resolver sumas y restas de este tipo de expresiones o de este tipo de fracciones algebraicas. Como cualquier otra fracción, lo primero que nosotros tenemos que buscar es ver si sus denominadores son iguales. En este caso vemos que tenemos x cuadrado menos 10x más 21, x cuadrado menos 10x más 21. Por lo tanto, tenemos denominadores comunes. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos fracciones con denominadores iguales? Pues simplemente copiamos el denominador que está en común y sumamos o restamos sus numeradores. Lo vamos a resolver tal cual fuese una fracción común y corriente de las que operamos en aritmética. Entonces, copiamos nuestro denominador en común, x cuadrado menos 10x más 21. Y ahora sumamos o restamos los numeradores. En este caso, pues tenemos x cuadrado menos 8 sumado con 5 menos 2x. Si fuese una resta, este menos afectaría todo lo que está aquí a la derecha. Pero en este caso, como es un más, simplemente voy a copiar todo exactamente igual. Entonces me quedaría positivo 5 menos 2x. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, observemos que en el numerador
tenemos términos semejantes, que en este caso es negativo 8 y positivo 5. Y también vamos a ordenar ese polinomio en forma canónica. ¿Cómo ordenamos el polinomio en forma canónica? Pues desde el término con mayor grado hasta el término con menor grado. En este caso el término de mayor grado es x al cuadrado, luego me seguiría menos 2x, recordemos que aquí está elevado a la 1, y resolvemos la operación de estos términos semejantes. Menos 8 más 5, signos diferentes se restan, el menos 8 tiene mayor valor absoluto, por lo tanto la respuesta va a ser negativo 3. Todo esto sobre x cuadrado menos 10x más 21. Vemos que ya hemos operado las dos expresiones racionales algebraicas o las dos fracciones algebraicas, y tenemos como resultado que en el numerador y en el denominador tenemos dos polinomios de la forma de la forma x al cuadrado más bx más c, es decir, que podemos factorizar utilizando la factorización por tanteo. Entonces abrimos paréntesis en el numerador, sacamos la raíz cuadrada del primer término, que en este caso es x, y recordemos que el signo del primer paréntesis va a estar determinado por este primer signo, que en este caso es negativo, y el segundo va a ser el resultado de multiplicar ambos signos, menos por menos, más. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar dos números que multiplicados me den negativo 3 y que sumados me den negativo 2, sumados o restados, ¿verdad? En este caso, pues son fáciles los términos de encontrar, sería negativo 3 y positivo 1. Menos por más es menos y 3 por 1, 3. Observemos que también al sumarse o en este caso al restarse, negativo 3 más 1 me da como resultado negativo 2. Por lo tanto, cumple los requisitos y tenemos esta expresión en sus factores. Vamos a factorizar también al denominador. Tenemos como la raíz cuadrada de x al cuadrado es x, la copiamos en ambos paréntesis, copiamos el signo del primer término, multiplicamos menos por más es menos, y buscamos dos números que al multiplicarse me den positivo 21 y que al sumarse o restarse me den negativo 10. Y esos números, en este caso sería negativo 7 y negativo 3. Menos por menos es más, 7 por 3, 21. Y vemos que tenemos negativo 7 y negativo 3, como son signos iguales, por lo tanto se van a sumar. Y me da como resultado negativo 10. Ahora hay que observar si tenemos factores en común tanto en el numerador como en el denominador. Y observamos que el factor que tenemos en común en este caso es x menos 3 y x menos 3. Por lo tanto, yo puedo cancelar estos dos términos y mi expresión me quedaría de la siguiente forma: x más 1 sobre x menos 7. Y vemos que ya no podemos seguir simplificando, por lo tanto esta operación me da como resultado x más 1 sobre x menos 7. Vamos a continuar con los ejemplos de adición y sustracción de expresiones racionales algebraicas. En el anterior ejemplo pues vimos una operación cuando sus denominadores eran exactamente los mismos. En este caso pues observamos que los denominadores son diferentes. Al observar este tipo de operaciones, lo primero que tenemos que hacer es factorizar sus denominadores. Y si nosotros observamos, empezando a desarrollar esta operación, pues
tenemos en el primer denominador una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sacamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que en este caso es x, y la raíz cuadrada de 25, que en este caso es 5. Y luego lo expresamos como el producto de su adición por su sustracción. Me quedaría como x más 5 por x menos 5. Ya tenemos factorizado nuestro primer denominador. Vamos a factorizar el segundo. Y en este caso tenemos un polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Abrimos paréntesis. Recordemos que en el primer paréntesis, en ambos paréntesis va a ir la raíz cuadrada del primer término. El signo del primer paréntesis lo va a decidir este de acá, en este caso sería menos. El segundo lo va a decidir la multiplicación de menos por menos, en este caso es más. Recordemos la multiplicación de estos dos signos. Ahora vamos a buscar dos números que multiplicados me den 15 y que al sumarse o restarse, en este caso se va a hacer una resta porque son signos diferentes, y que al restarse me den 2. Y vemos que esos dos números son 5 y 3. Menos por más es menos, 5 por 3, 15. Y menos 5 más 3 me da como resultado negativo 2. Y por aquí olvidé copiar lo que es el numerador. Ahora bien, una vez que nosotros hemos factorizado ambos denominadores, lo que yo necesito es encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, vamos a encontrar el denominador que esté en común. Para ello, yo voy a necesitar encontrar los términos que se repiten y los que no se repiten. Entonces, lo vamos a escribir por aquí aparte. Veamos cuáles son los términos que se repiten en ambos denominadores. En este caso tenemos x menos 5 y x menos 5. Siempre vamos a tomar al término de mayor grado. En este caso observemos que el término de ambos binomios es 1, ¿verdad? Están elevado a la 1. Por lo tanto, pues tomamos x menos 5. Se repite tanto en el primero como en el segundo. Y luego también vamos a necesitar los términos que no se repiten. En este caso sería x más 5, solo está una vez. Entonces copiamos x más 5. Y también x más 3, que solamente está una vez. Entonces este sería mi denominador en común. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo vamos a hacer como si fuese cualquier otra fracción. Vamos a decir, el denominador en común lo vamos a dividir entre el denominador de cada fracción y su resultado lo multiplicamos por el numerador. Acuérdense cuando decíamos este dividido entre este denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. Ya van a ver que es fácil. Primero pues copiamos el denominador en común, que en este caso es x menos 5 por x más 5 por x más 3. Entonces decimos x menos 5 por x más 5 por x más 3 dividido entre este denominador de aquí. Entonces lo único que vamos a hacer es una cancelación de términos y vemos que el x más 5 se va a cancelar, el x menos 5 se va a cancelar y el que me va a sobrar es el x más 3. Entonces ese resultado, en este caso es x más 3, lo multiplico por este 4 que tengo aquí arriba. Entonces me queda 4 multiplicado por x más 3. ¿Ven qué sencillo? Más, volvemos a hacer la misma operación, nada más que ahora con la segunda fracción. El denominador en común dividido
entre este denominador. Entonces vemos que se cancela x menos 5, se cancela x más 3 y me sobra x más 5. Entonces este x más 5 lo voy a multiplicar por el numerador. En este caso sería x más 2 por x más 5. Y ahora nos quedan varias operaciones que tenemos que desarrollar. Aquí nos queda una multiplicación. 4 por x es 4x y 4 por 3 es 12. Recordemos que aquí aplicamos la propiedad distributiva. Ahora vamos a resolver esta multiplicación de binomios. Entonces multiplicamos utilizando la propiedad distributiva. X por x me da positivo x al cuadrado. X por 5 me da positivo 5x. Luego seguimos con el 2. 2 por x me da positivo 2x. Y 2 por 5 me da positivo 10. Todo esto dividido entre x menos 5 por x más 5 por x más 3. Entonces ahora vamos a reducir o a simplificar el numerador para ver si tenemos factores en común que se puedan cancelar. Primero que nada lo ordenamos en forma canónica. Vemos que el término con mayor grado es x al cuadrado y no hay ningún otro término que sea semejante a él. Por lo tanto, simplemente escribo x al cuadrado. Luego seguiría todos los términos que tienen x, que en este caso tengo aquí 4x, 5x y 2x. Entonces 4 más 5 más 2 me da como resultado positivo 11x. Y también tenemos al 12 y al 10. Y 12 más 10 es 22. Todo esto dividido entre x menos 5 por x más 5 por x más 3. Vemos que en la parte de arriba pues tenemos un polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que podríamos intentar resolverlo utilizando la factorización por factor común. Pero para ello tendríamos que encontrar dos números que multiplicados me den 22 y que al sumarse me dé 11. Pero eso va a estar un poco complicado, ya que los divisores de 22 o los factores de 22 son 22 y 1. 22 por 1 es 22, pero al sumarse dan 23. Otro par de factores es 11 por 2. 11 por 2 es 22, pero al sumarse da 13. Entonces, por lo tanto, no existen dos factores que al multiplicarse den 22 y que al sumarse den 11. Por lo tanto, mi operación me queda hasta este punto. Pero no quiere decir que en otras ocasiones pueda simplificarse el numerador. Siempre cuando lleguemos a tener un trinomio hay que tratar de simplificarlo, ya sea por factorización por factor común o por factorización por tanteo o tanteo simple o tanteo compuesto. En este caso intentamos utilizar tanteo simple, que es la que se adapta, y vemos que no podemos obtener un resultado positivo. Por lo tanto, nuestra operación nos queda de esta manera.